En este video resolveremos ejercicios de distancias de cosida y desplazamiento. Recordemos que en un video anterior habíamos hecho la diferencia entre distancias de cosida y desplazamiento. Para ello utilizamos un eje de coordenadas X y Y con su respectivo origen. A partir de este origen medimos las posiciones inicial y posición final para un determinado móvil. Y como el móvil tiene movimiento, cambia de posición, describiendo una trayectoria, el cual es esta línea de color verde, y el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final, es decir, es esta flecha de color verde, y los representamos con una letra D, con una flechita encima, y lo calculamos. Desplazamiento es igual a posición final menos la posición inicial. La distancia de cosida es la medida de la longitud de la trayectoria, es decir, es la longitud de esta línea azul, y lo simbolizamos con la letra E. Ahora bien, si quieren una explicación más detallada, pueden ir a ver el siguiente video, que les dejo en la parte superior derecha de la pantalla. Un móvil se mueve describiendo la siguiente trayectoria como se ve en el gráfico. Determina las distancias de cosida y el desplazamiento. Como podemos ver en este gráfico, tenemos un móvil que primero se mueve hacia la derecha y luego da media vuelta y se mueve hacia la izquierda. Para ello tenemos que trazar los vectores de posición inicial y final tomando en cuenta el origen de coordenadas, o sea, es decir, este 0. A partir de este número 0 se mide las posiciones iniciales y posiciones finales. Acá tenemos primero la posición inicial y luego tenemos la posición final. Y esta escala está medida en metros. Ahora bien, vamos a calcular las distancias de cosida. Lo primero que vamos a hacer es hallar esta longitud de la trayectoria. Primero hallaremos esta longitud más larga y luego le sumamos esta otra longitud más corta. A ver, la longitud más larga tenemos los puntos 7 y 2, por tanto restamos. 7 menos 2 es igual a 5. Esto indica que la longitud más larga tiene 5 metros. Entonces acá anotamos 5 más, y esta longitud pequeña tenemos los puntos 7 y 5, entonces restamos. 7 menos 5 es igual a 2. Esto significa que esta longitud de acá mide 2 metros. Y acá le sumamos más 2. Y esto es igual. 5 más 2 es 7 metros. Por tanto, la distancia de cosida es 7 metros. Otra manera de obtener estas distancias de cosida es contar las unidades. Como comienza en 2, esta distancia larga de acá va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros, ¿sí? Que hemos anotado acá. Y esta otra longitud de acá, esta distancia pequeña, va a ser igual. Contamos 1, 2, 2 metros. Ahora vamos a hallar el desplazamiento. El desplazamiento gráficamente es un vector que une la posición inicial y la posición final, como vemos acá. Para ello utilizamos la fórmula que dice posición final menos posición inicial. Y esto es igual. La posición final es igual a 5. Entonces acá anotamos 5 menos la posición inicial es 2, y esto es igual a 5 menos 2 es más 3, y las unidades es metros, y colocamos el vector unitario y como vemos acá el movimiento es unidimensional, es decir que se mueve en una dimensión, el cual es el eje X. Recordemos que cuando se trata del eje X utilizamos el vector unitario y, cuando se trata del eje Y utilizamos el vector unitario J, y cuando se trata del eje Z utilizamos el vector unitario K. Entonces, como es en el eje X, colocamos Y, y este vector unitario Y nos indica la dirección, y este es el vector desplazamiento. Ahora hallamos el módulo del vector desplazamiento. El módulo simplemente es una cantidad escalar, y esa cantidad escalar nos indica el tamaño del vector, es decir, estos 3 metros. Entonces el módulo es 3 metros. Aquí ya no le colocamos la dirección, o sea, ya no le colocamos el vector unitario, tampoco el signo. Y este signo más 3 nos indica que el desplazamiento es hacia la derecha. Si fuera negativo, nos indica que está dirigido hacia la izquierda.
Un móvil se mueve describiendo la siguiente trayectoria como se ve en el gráfico. Determina el espacio de cosido y el desplazamiento. Una cosa muy importante que espacios de cosido se refiere a distancias de cosida. Ambos significan lo mismo. Y vemos en este gráfico que el móvil va primero hacia la derecha, luego da media vuelta y va luego hacia la izquierda. Y vamos a trazar los vectores de posición inicial y final a partir del 0, del origen. Entonces acá va a ser, este es el vector de posición inicial y este otro es el vector de posición final. Ahora bien, vamos a calcular las distancias de cosida. La distancia de cosida es la longitud de la trayectoria, es decir, que primero tenemos que hallar esta longitud de acá y luego esta otra longitud que es más larga. Luego sumar esas dos longitudes y vamos a obtener las distancias de cosida. Primero calculemos esta longitud de acá arriba. Tenemos las coordenadas 5 y 1, entonces restemos 5 menos 1 es igual a 4. Entonces acá vamos a colocar 4. Luego vamos a medir la longitud más grande, es decir, esta longitud de acá. Tenemos los puntos 5 y menos 2, entonces restamos. 5 menos 2 es igual a 7. Acá menos por menos es más. 2 más 5 es 7. Y acá notamos 7. Es decir, esta longitud de acá mide 7 metros y esta otra de acá mide 4 metros. 4 más 7 es igual a 11 metros. Y esta es la distancia de cosida. En cambio, el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final. Y justamente es esta flecha de color verde. Y está dirigido hacia la izquierda. ¿Y cómo lo calculamos? La fórmula dice posición final menos la posición inicial. Y esto es igual, la posición final es menos 2 y la posición inicial es 1. Y acá tenemos el signo menos. Menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Y las unidades es metros. Y la dirección es y, porque se trata del eje X. Y este es el vector desplazamiento. Ahora calculamos su módulo del vector desplazamiento. Prácticamente el módulo es 3 metros. Y una cosa muy importante, que el módulo siempre es una cantidad positiva. Por ningún motivo va a ser negativo. Ahora resolvamos este otro ejercicio. Dice, un móvil sigue la trayectoria mostrada desde A hasta B. Determine el desplazamiento y las distancias de cosida. Y como vemos acá, el móvil parte del punto A y describe toda esta trayectoria circular, llegando al mismo punto. Es decir, el punto A y el punto B corresponde al mismo punto. Cuando esto ocurre, cuando un móvil parte de un punto y llega al mismo punto, significa que el desplazamiento es igual a 0. Y recuerden eso. Pero acá vamos a probar que eso es cierto. Para ello, acá en el gráfico nos da el radio de la circunferencia descrita, ¿sí? Entonces, el desplazamiento aquí es igual a la posición final menos la posición inicial. Y trazamos un eje de coordenadas X y Y. Y el origen del eje de coordenadas coincide con el centro de la circunferencia. A partir de este origen vamos a medir las posiciones iniciales y finales. En el punto A es la posición inicial y esto va a ser igual. Recordemos que en el eje X utilizamos el vector Y, en el eje Y utilizamos el vector J y en el eje Z el vector unitario K. Entonces, si nos fijamos el gráfico, en el punto A solamente va a haber la componente en el eje Y, es decir, solamente va a ser 2 metros, mientras que en el eje X es 0, entonces el vector de posición inicial es 0y más 2j. En cambio, en el punto B, que es igual a la posición final, va a ser lo mismo. En el eje X no tiene componente, por tanto va a ser 0y, y en el eje Y sí tiene componente, por tanto va a ser más 2j. Y estos vectores de posición reemplazamos en esta fórmula. Por tanto, el desplazamiento es igual a la posición final. La posición final es 0y más 2j.
menos, abrimos paréntesis, y la posición inicial es 0i más 2j. Acá hacemos afectar el signo negativo, menos por más es menos. Haciendo operaciones acá, el desplazamiento es 0. Y su módulo es igual a 0 metros. Ahora calcularemos las distancias de cosida. Y las distancias de cosida es la medida de la longitud de la trayectoria, es decir, esta línea gruesa de color azul, esta es la distancia de cosida. ¿Y cómo lo calculamos? Como es una trayectoria circular, describe una circunferencia, entonces vamos a utilizar la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia. Y esto es igual a 2pi por el radio. Y pi tiene el siguiente valor, 3.14159265,4, y es un número infinito, por tanto se trata de un número irracional. Para nuestros cálculos utilizaremos 3.14. Entonces esto va a ser igual a 2 por 3.14 por el radio, que es igual a 2 metros. Haciendo operaciones acá va a ser igual a 12.56 metros. Y como hemos visto hasta acá, tanto el desplazamiento y las distancias de cosida son diferentes. Acá el desplazamiento nos ha salido 0, en cambio acá la distancia de cosida es 12.56 metros. En este otro ejercicio, acá la distancia de cosida nos salió 11 metros y el desplazamiento acá nos salió menos 3 metros. Con eso podemos verificar que las distancias de cosida y el desplazamiento son distintos. Si quieres ver más ejercicios resueltos, puedes ver este video que te dejo acá en la parte superior derecha de la pantalla. Suscríbete, dale like, comenta y comparte el video. Hasta pronto.